Bendiciones, mis hermanos, muy buenos días. Damos gracias al Señor por este tiempo. Tal vez a pesar algunos de dificultades y de diversas situaciones que de pronto están pasando, que han sido en verdad fuertes para nosotros, pero creemos que en medio de todo esto, Dios está cumpliendo su propósito y está llevando a cabo su plan. Quiero también aprovechar el momento para felicitar a nuestras hermanas, también a toda mujer que de una u otra forma ha sido madre en esta tierra, por ser el Día Universal de las Madres. Asimismo queremos dar gracias a Dios porque de Él vino esa disposición de darnos esas mujeres entregadas, apasionadas para la crianza de hijos. Bendiciones, amadas madrecitas, en este día y todos los días. En esta mañana quiero tener una reflexión de la palabra del Señor que está en el libro de Segunda de Pedro, capítulo número 3, versículos 17 y 18. Y dice así la santa y bendita palabra del Señor. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Quiero, antes de comenzar, hacer una oración y entregarle este tiempo en las manos del Señor, que Él nos ayude en este momento a entender su palabra y también asimismo a darle gracias por que Él en todo momento ha sido fiel para con cada uno de nosotros. Allí en donde se encuentre, acompáñenme en esta oración. Padre amado, te doy gracias, Dios mío, por esta, Dios mío, tu palabra. Señor, en esta tarde, en esta mañana nos disponemos, Señor, a que tú nos hables y abrimos nuestra mente, nuestro corazón, para que usted sea iluminándonos, fortaleciéndonos, ayudándonos, como lo ha hecho hasta ahora y en todo momento, Dios, a seguir adelante. Damos gracias porque sabemos que, Dios mío, estamos en tus manos y de tus manos nadie nos podrá arrebatar. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén, amén, amén. Quiero dar gracias a cada una de las personas que nos están viendo por este medio, ya sean hermanos o sean amigos que estén escuchando este mensaje. El tema que tengo en esta mañana es, o se titula, La venida del Señor. Yo creo que hoy más que nunca nosotros debemos meditar en esto que para la iglesia era el punto central de sus vidas, la venida del Señor. La iglesia del primer siglo, la iglesia que nació cuando nuestro Señor ascendió a los cielos, esa iglesia vivía de una forma fehaciente, creyendo firmemente que la venida del Señor era inminente y era para ellos en esa generación. Por eso vemos la actitud de ellos de entrega, de pasión, de ganar las almas, de darse por este mensaje glorioso del Evangelio. Así que quisiera en esta hora meditar acerca de este tema que creo que debe y es importante para cada uno de nosotros en este tiempo que estamos viviendo. Permítame darle una pequeña introducción acerca de para quiénes y en qué fecha fue escrita esta carta. Esta carta fue escrita por el apóstol Pedro a los creyentes de Asia entre los años 66 y 68 después de Cristo, poco antes de la muerte del apóstol en Roma. El problema que enfoca esta carta se debía a que en cierta forma la situación de los creyentes había cambiado en comodidad. En lugar de haber esa persecución por parte de la sociedad romana, ahora estaba teniendo cierto descanso,
cierto letargo, y eso no se debía tanto a que prácticamente la comunidad aceptara el mensaje de las buenas nuevas, el mensaje de salvación, sobre todo el mensaje de la cruz, sino que prácticamente la iglesia había entrado en este desenfoque con respecto a la manera de vivir a causa de las enseñanzas de los falsos maestros y asimismo los falsos profetas que amenazaban los fundamentos de la verdad y la justicia. Por esto, cuando el apóstol Pedro comienza en este capítulo, que es el último de la segunda carta, el capítulo número 3, les habla de esta manera. Permítame que les lea el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo número 3 de la segunda carta de Pedro, pero la voy a leer en la Biblia de las Américas. Y el apóstol les dice así, es muy interesante cómo les plantea al inicio de este capítulo. Amados, quiere decir que se refiere verdaderamente a ese pueblo que permanece fiel. Y esta palabra es una exhortación a recordarles que se vuelvan a los principios. Dice, amados, esta es ya la segunda carta. Ya había escrito una anteriormente, primera de Pedro, que os escribo, en las cuales, como recordatorio, despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento. Es muy interesante tomar en cuenta la forma literaria, cómo está escrito esta oración. Amados, esta ya es la segunda carta que os escribo, en las cuales, como recordatorio, quiere decir que ellos ya sabían el asunto que el apóstol iba a tratar, despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento, para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. Aquí hay una exhortación, unas palabras de recordatorio a algo que de hecho era y es muy importante para nuestro caminar, para nuestra vida, que en ese tiempo los creyentes, por este engaño de las falsas enseñanzas de los maestros y profetas falsos, se habían estado desviando. Habían estado dando como resultado una vida no enfocado en el verdadero propósito que Dios los había llamado. ¿Qué era lo que quería reconvenirle el apóstol? Presento esta pregunta. Que recordaran las palabras dichas de antemano, decía el versículo. Desde los tiempos antiguos, los profetas habían establecido esto. Luego, el mismo Señor Jesucristo, por medio de los evangelios y afirmada por los apóstoles a través de las cartas paulinas y las distintas otras cartas. ¿Cuál era el tema? Que la salvación prometida había sido anunciada desde el Antiguo Testamento, había sido consumada por la muerte de Jesús en la cruz y que será manifestada en la segunda venida de Él. Esta salvación había sido anunciada desde el Antiguo Testamento, había sido consumada con esa muerte de Jesucristo en la cruz, y también les dice que esta salvación, ciertamente en este momento cada uno de nosotros, los que nos hemos convertido genuinamente al Señor Jesucristo, tenemos la salvación, pero la Biblia dice que esta salvación, la consumación de esta salvación, se hará visible cuando nuestro Señor venga. Entonces lo que el apóstol está
motivándoles y por ende recordándoles es que ellos tienen que poner su mirada en esa segunda venida. Hoy por hoy este tema en realidad me llamó la atención predicarlo porque para mí es una respuesta. En realidad todo este tiempo me ha llevado a buscar de Dios, tal vez por el ir y venir del ministerio, sea el discipulado, la enseñanza, la predicación. Muchas veces, tengo que reconocerlo, no se buscaba de una manera más detenida la presencia de Dios y por ende la dirección. Y siempre yo me encontraba un poquito a veces preocupado porque veía que la gente pronto se desanimaba. Muchos venían a la iglesia, se convertían al Señor, se entregaban, hacían la oración de fe, pero muy pronto se desanimaban, muy pronto decaía ese interés, esa pasión, o no se veía manifestada esa pasión por seguir en las cosas de Él. Y siempre me pregunté, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que pasa? Y es que de pronto nosotros solamente les ayudábamos de pronto a poner la mirada en que ciertamente el sacrificio de Cristo nos libertó del poder del pecado y nos hizo libre. Y ahora sí habría que esperar morirnos o esperar el arrebatamiento de la iglesia. Pero hay algo mucho más importante. Dios nos llamó, nos justificó y nos está santificando. En medio de todo esto, nuestra labor, el ejercicio de nuestro ministerio es traer a otros a este conocimiento y juntamente con ese pueblo esperar el arrebatamiento del Señor para venir en su segunda venida. Y eso es lo que se había perdido de vista a la iglesia. Eso es lo que se había perdido de vista en la iglesia. Que el propósito principal de la salvación no radicaba en que solamente nos había libertado del poder del pecado, sino que nos había llamado, como decía hace un momento, a una santificación. De hecho, en este mismo libro el apóstol Pedro, en un versículo dice, sé santo, porque Él es santo. Asimismo, capacitarnos para traer a otros a este conocimiento de la verdad, y sobre todo para esperar su eminente venida en las nubes, como decía, para venir con Él en su segunda venida a esta tierra para el establecimiento de un reino de justicia y santidad. La iglesia primitiva vivía bajo ese estilo de vida, basado en este pensamiento de la segunda venida de Cristo a la tierra. Ellos creyeron que era la consumación de la salvación. Miren lo que dice en Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo del 3 al 5, según la Nueva Traducción Viviente. Dice así el apóstol Pedro en su primera carta: que toda la alabanza sea para gloria de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. Por su grande misericordia hemos nacido de nuevo. No porque hayamos hecho obras de justicia, sino por su grande misericordia. Porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación. Por eso, la venida del Señor es la consumación de nuestra salvación. La tenemos en promesa, la vivimos, la ejercitamos, la desarrollamos,
Pero una consumación plena es en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay un motivo por qué vivir. Hay una meta por qué seguir, la cual está lista para ser reservada en el día final, a fin de que todos la vean, termina diciendo este versículo. Como les dije hace un momento, es cierto que en este momento somos salvos, pero todavía vivimos en este cuerpo que tiende al pecado, que nos asedia, ese pecado que nos asedia. Todavía estamos sujetos a este cuerpo, a enfermedades, a dolor, a tristeza, a desánimo. Mientras estemos en este cuerpo, es cierto, nosotros tenemos que desarrollar esa salvación por la fe, pero en una plenitud, esa salvación se verá consumada en la venida. Por eso es que los creyentes del primer siglo de la iglesia primitiva vivían con esa esperanza. Pero porque cuando el Señor regrese, seremos libertados por completo de este cuerpo de corrupción. Pedro les advierte que mientras esto no suceda, se presentarán burladores que para cumplir sus malvados deseos argumentarán diciendo: ¿dónde está la venida de Jesús? Como le dije al inicio en la introducción, a diferencia de la primera carta donde el apóstol habla de una manera muy fehaciente, motivándoles, animándoles, exhortándoles a que guarden con paciencia el fuego de la prueba que os ha sobrevenido, en esta segunda carta más vale enfoca el ataque que la iglesia está sufriendo por el asunto de una mala doctrina, de una doctrina totalmente confundida, totalmente alejada del verdadero propósito de Dios. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, en los versículos que sigue de esta segunda carta de Pedro, en el capítulo número 3, el versículo 3 y el 4, según la Nueva Traducción Viviente, dice así: sobre todo quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Dirán: ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde los tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual como al principio de la creación. Ahí tenemos. Es interesante cómo en ese tiempo, guiado por el Espíritu Santo de Dios, el apóstol se preocupó para que ese pueblo que había alcanzado la salvación, que había sido llamado a esta salvación tan grande, por ninguna causa, por ningún momento se desenfoque del verdadero objetivo. El verdadero objetivo no es terrenal. El verdadero objetivo es espiritual, es celestial. Y cuando digo celestial, no tiene que ver tanto con que usted y yo vayamos por la eternidad a pasar en el cielo, porque si usted ahora más que nunca que se está analizando la escatología, nos daremos cuenta que después del rapto y después que pase el tiempo de la gran tribulación aquí en parte en la tierra, y luego se den esos sucesos que se tienen que dar en el cielo, nosotros juntamente con Jesús descenderemos para tomar parte en ese reinado de justicia que Él viene a instaurar aquí en la tierra. Me llamó mucho la atención estas dos palabras que están en los versículos 3, cuando dice que estas personas, dice, estos burladores, seguirán sus propios deseos. En otra versión dice, cumplirán sus propias pasiones. Esto es lo que atacó a la iglesia de aquel entonces. Esto es lo que siempre ha estado atacando a la iglesia, y ahora más que nunca a la iglesia de hoy, en los últimos tiempos, en las últimas décadas.
Hoy la iglesia, usted se dará cuenta, sobre todo para la iglesia occidental, porque estamos conscientes que en el oriente hay persecución con la iglesia. Muchos han sido muertos, muchos pastores están siendo muertos, muchos han sido decapitados y todo eso, pero sobre todo en la parte occidental hoy la iglesia no tiene mayor oposición, ni mucho menos persecución, porque las falsas enseñanzas de los maestros y de los apóstoles, con las declaraciones de prosperidad, con la teología de la prosperidad, del bienestar social, de alcanzar posiciones y posesiones, ha desviado a la iglesia del verdadero propósito de esperar la venida de su Señor, sobre todo en santidad. En santidad. Y esto es lo que me causó un impacto y me hizo reflexionar. Vuelvo y le digo, para mí ha sido como una respuesta, porque en realidad, incluso lo vengo diciendo en algunos mensajes que vengo predicando, yo mismo he sido examinado a la luz de esta realidad que estamos viviendo. Muchas veces el Espíritu Santo me ha llevado a preguntar y me he cuestionado yo mismo, ¿por qué estoy en el ministerio? ¿Será porque de pronto es el trabajo que tengo ahora? ¿O es la forma de mantenerme? ¿Cuáles mis metas en el ministerio? ¿Cuál es mi objetivo en el ministerio? ¿Será la construcción de una iglesia? ¿Será de pronto tener una jubilación? ¿O verdaderamente la salvación de las almas? La edificación del cuerpo de Cristo. Verdaderamente que las almas sean edificadas. Hoy por hoy, en este mismo momento, y es lo que hemos venido hablando en todo este tiempo de esta cuarentena que llevamos como más de 50 días, y que por cierto estamos conscientes, cada día Dios nos habla que Él tiene el control de esto y que es parte de su plan, suceda lo que suceda, aunque por doloroso que suceda tenemos que aceptar. Si Dios nos llamó, Él nos llevará, y si algo pasa, Él tiene el control. Pero hemos visto hoy, en este fin, en la semana pasada, vimos que algunas iglesias, algunos pastores se querían sublevar. Y ¿sabe qué? Sin traer mayor comentario que de pronto se ha tomado como condenatorio o juzgamiento, pero me puse a pensar, ¿será que hay preocupación por todos esos presupuestos que se manejan en las grandes iglesias, las grandes inversiones que se han llegado a hacer? Y de pronto ahí nos estaremos dando cuenta que Dios lo que está mostrando es que se estaba cumpliendo el sueño de un hombre, de los hombres, y no el sueño de Dios, que tiene que ver con la salvación de las almas. Y como le dije, esto nos hace reflexionar a todos, a todos. Es un tiempo de que Dios nos está poniendo cara a cara con Él para poder reflexionar. Y esto es lo que el apóstol Pedro está hablando a las iglesias. Ustedes como que han entrado en una comodidad en ese tiempo. En lugar de haber una persecución, ellos estaban en un adormecimiento espiritual, estaban en un conformismo, estaban en una adaptación con la comunidad. Como se dice vulgarmente la palabra, estaban bien bonitos, porque las falsas enseñanzas de los falsos maestros y apóstoles estaba provocando esto, porque es el mensaje de la cruz, el mensaje verdaderamente de un Cristo crucificado, es que hace que la gente verdaderamente reaccione, tanto para bien, para arrepentimiento, o tanto para mal, para rebeldía. Entonces el apóstol Pedro, muy preocupado por esa iglesia, les habla. Es más, yo tengo aquí un versículo que dice en 1 Corintios 11, 26. Podemos ver al apóstol Pedro
al apóstol Pablo, de que hace la recomendación de este asunto. Y aquí vemos cómo él pensaba y cómo animaba a que todos piensen en la venida del Señor. Este versículo lo usamos ciertamente para ministrar la Santa Cena y dice así, 1 Corintios 11:26, así pues, todas las veces que comieres este pan, cuando se reúnan, ustedes comen este pan y bebieres esta copa, está hablando de la celebración de esa comunión que tenemos nosotros como iglesia. Miren lo que dice, esta ceremonia lo que hace es, dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Cuál era el propósito implícito por el cual la iglesia vivía? ¿Cuál es el propósito implícito por la cual la iglesia debe vivir? No para solucionar los problemas. El problema es que tengamos circunstancial, ya sea de dinero, sea del hogar, eso se va solucionando. Pero hay un principal problema que se solucionó. Es la enemistad que tenía el hombre para con Dios. Se solucionó al morir Cristo en la cruz. Y luego de eso pasamos a ser parte de su cuerpo. Como dijo Jesús, Padre, así como tú y yo somos uno solo, ellos en nosotros sean unos. Y esperar la venida de Él, para que Él nos lleve y luego venir con Él a ese reinado de justicia. Gloria al Señor. Pedro también les recuerda un acontecimiento que debe ser tenido muy en cuenta hasta la venida del Señor. Y esto no lo hacía con el fin de traer miedo, terror, sino que más que todo para que ellos puedan verdaderamente no vivir de una forma desprevenida. Miren lo que dice. El tema que Pedro les habla sobre el acontecimiento que tienen que tener en cuenta es sobre el día del Señor, el juicio de las naciones. Miren lo que dice Primera de Pedro 3, del versículo 5 al 7 en la Reina Valera. Estos, hablando de los burladores, de aquellos que dicen, desde el día que nuestros padres partieron, durmieron, murieron, estuvieron esperando al Señor y hasta la vez no ha llegado. Entonces Pedro les dice, estos ignoran voluntariamente, y aquí les da un antecedente muy fuerte, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado de agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. En otras palabras, el apóstol lo que les trata de decir, porque tal vez suena como un trabalengua, pero yo se los voy a decir. En otras palabras, lo que quiso decir el apóstol Pedro a los creyentes de ese entonces y a nosotros también ahora, es que debían estar convencidos que así como la tierra surgió de las aguas, en Génesis capítulo capítulo 1, versículo 9, según la Nueva Traducción Viviente, dice así la palabra del Señor. Entonces Dios dijo que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar para que aparezca la tierra seca. Y eso fue lo que sucedió. Lo que Pedro les estaba diciendo, si ciertamente por las aguas, por motivo de que las aguas se separaron, surgió la tierra, y esa misma agua la sustenta a la tierra, asimismo
Por esas mismas aguas, el mundo de aquel entonces pereció por el diluvio, está hablando aquí, por el diluvio. O sea, en otras palabras, como le dije, quiero que recuerden que es tan cierto esto. Parece que estos burladores inconscientemente no reconocen que Dios tiene todo el poder para hacer y deshacer las cosas. Y si Él lo dijo que lo va a hacer, lo terminará haciendo. Asimismo, permítame seguir analizando el pasaje. Por otra parte, le dice que esa aparente tardanza es para salvación. Ellos dicen que Dios retarda su promesa de pronto, y por eso no se toma en cuenta. Hoy por hoy yo veo esta palabra de advertencia muy propicia, como si la hubieran dicho hoy, como si la hubieran dicho para esta generación, como si lo hubieran dicho para este tiempo. Hoy por hoy, hasta antes de esta pandemia, nadie pensaba en Dios, ni aún la iglesia como debería pensar. Cada uno estaba en sus propios proyectos, estaba cumpliendo sus propios deseos, sus propios afanes. Y si en algún momento lo tomaban en cuenta a Dios, era simplemente para que les ayude a colaborar con lo que ellos ya habían programado. Pero qué bueno que esto nos ha hecho meditar y a poner las cosas en su sitio, que Dios es primero. Y Pedro le dice que esa aparente tardanza que Dios de pronto está manifestando, más vale es la misericordia de Dios para salvación. Permítame leerle segunda de Pedro, seguimos en el capítulo número 3, el versículo 8 y 9 según la Reina Valera. Dice así: mas, oh amados, qué cosa, ¿no? El apóstol Pedro, después de tener ese temperamento, ahora vemos cómo se expresa, cómo Dios cambia verdaderamente o modula nuestro carácter para bien. Oh amados, no ignoréis esto que va a decir, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces quiere decir que si el apóstol Pablo, que es el que escribe según primera Tesalonicenses 4:13, dice: pero nosotros, los que vivimos, los que estamos vivos, seremos transformados y llevados por el Señor en las nubes. Él estaba expresando la forma como vivía. Pero alguien pudiera decir: pero eso ya fue hace 2000 años. Si dice que un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años como un día, quiere decir que Pablo murió hace 2 días y está por venir con el Señor Jesucristo a vernos a nosotros y luego descender con ellos. Entonces miren lo que dice el versículo 9: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con quienes, para con nosotros. Le está hablando a la iglesia. Oh amados, le dice, está hablando a la iglesia, a los creyentes que por haber sido guiados por falsa enseñanza, o también por lo que su propia naturaleza quiere, comodidad, no están puesta la mirada en Jesucristo, en su segunda venida, en el arrebatamiento. Se han desenfocado y han dicho: bueno, el Señor todavía retarda su venida, todavía tengo tiempo para hacer esto, tengo tiempo para hacer este otro. Claro que en este momento las alarmas se han prendido y todo mundo piensa
en el Señor. Entonces dice así, sino que es paciente para nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Imagínense que si el Señor hubiera venido a finales del 2019, ¿usted se hubiera ido? Si hubiera venido a principios del 2020, si hubiera venido antes de la pandemia. Dice, no quiere que ninguno ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Procedan al arrepentimiento. Yo quiero que lea el versículo 15 también, de 2 de Pedro 3, 15. Según la Reina Valera dice, y tened entendido que la paciencia del Señor es para salvación. Mire, otra vez lo repite. Por una parte, es un argumento que los burladores ponían para incitar a que la gente viva de una forma, no tanto que no agrada a Dios, sino de una forma que no estaba mostrando ese verdadero interés por esperar la venida del Señor. Hoy el tema se ha centrado es en esperar la venida del Señor. Entonces, el apóstol Pedro está dando duro en ese clavo, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Es para salvación. Y dice en ese versículo, en el 15, como también nuestro hermano Pablo, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Y cuando llegué a esta parte busqué el libro de 2 de Tesalónica, 2 de Tesalonicenses, capítulo número 2, versículo del 10 al 12, según la Reina Valera. Porque dice, Pedro dice, nuestro hermano Pablo, nuestro hermano hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, o escribió también acerca de esto. Y en este versículo, del 10 al 12 de la segunda carta a los Tesalónicas, habla de aquellos que hicieron lo contrario. Mire lo que dice en el versículo 10. El apóstol Pablo viene hablando acerca de que en el tiempo que la iglesia ya se ha ido, en el rapto, aquí en la tierra se manifestará el hijo de perdición, el anticristo. En la Biblia le llama el inicuo. Dice que este inicuo, el versículo 10 dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, actuará con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Por qué motivo Dios le permitirá a ese inicuo actuar? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Porque imagínense, si usted lleva años asistiendo a una iglesia, por decir a Corona del Rey, y nunca usted, no es que se ha querido sujetar al pastor, sino nunca se ha querido sujetar a lo que a Dios ha dispuesto. Nunca le ha interesado profundizar, como decíamos la semana pasada, para fundamentarse en la roca, sino que tomó las cosas a la ligera, porque sabía que de esa manera seguía en esa comodidad, porque por el momento sus planes, sus proyectos son otros, y no tenía tiempo. Basta con el tiempo de ir a oír el culto los días domingos, nada más. Entonces mire lo que le dice el apóstol Pablo en esta segunda carta a los tesalónicos. Por eso le estoy dando esto como una enseñanza, porque es menester que usted verdaderamente medite no en lo que cualquier hombre dice, sino en lo que dice la palabra del Señor. Dice,
por cuanto no recibieron el amor de la verdad. No dice por cuanto no recibieron la verdad. Para Dios, haber manifestado la verdad es la manifestación del amor de Él para ser salvos. Versículo 11 dice, por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Imagínense, si hoy Dios con nosotros, ¿qué será en contra de nosotros? No lo digo yo, lo dice aquí. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Será difícil para esa gente que se quede. Esos cristianos que, bueno, digo cristianos que estuvieron en las iglesias y nunca verdaderamente se convirtieron de verdad. Se quedaron aquí y estarán expuestos a todo esto. Versículo 2 dice así, a fin de que sean condenados. O sea, el propósito de Dios para ellos será que no crean a la verdad, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Gloria al Señor. Es muy interesante lo que el apóstol Pedro está hablando aquí acerca de lo que ocurre, de lo que ocurrió en ese tiempo. Ellos lo creían, esto los puede desviar en cualquier momento. En ese tiempo, hace 2000 años, era como que Pedro, Pablo y todos los apóstoles les decían a los creyentes, ustedes tengan, por favor, tengan cuidado. No se dejen embaucar por las falsas enseñanzas, porque la venida del Señor es eminente. Es en cualquier momento, es en un abrir y cerrar de ojo. No nos dará tiempo a nada. Es mejor que construyan una vida de devoción en el Señor. En ese tiempo, en este tiempo es más todavía cuando vemos que la maldad verdaderamente se ha manifestado. Ahorita en este momento estamos más cerca que antes. Permítame concluir con la lectura de los últimos versículos del 10 al 14, porque comencé leyendo en los versículos 17 y 18. Permítame leer los últimos versículos, segunda de Pedro 3, del 10 al 14, según la Reina Valera. Dice así, el apóstol Pedro termina afirmándoles, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. No sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia de pronto que han sufrido un robo. No sabemos cómo entrar, no sabemos cómo vino, así será, de sorpresa. Vendrá como ladrón en la noche, en el cual dice, los cielos pasarán con gran estruendo. Yo le dije que el apóstol tomó uno de los eventos como argumento para que ellos recuerden, recapaciten, creen que es y crean el argumento cierto de que el día del Señor vendrá, el día del juicio a las naciones. Por eso aquí lo dice en el versículo 10, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Aquí cuando suenan los truenos, cuando ya es demasiado fuerte, ya nos preocupamos. Pero en ese momento todo estará quieto delante del Señor y se desatará todo esto. Será una implosión, algo que explote para adentro. Pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra, mire lo que dice aquí, y las obras que en ella hay serán quemadas. Ahí estará todo por lo cual usted se dio toda su vida, dio todo su tiempo, dio toda su atención. Todo eso va a ser quemado. Es momento para meditar verdaderamente. Creemos que hemos sido llamados a esa salvación, que la tenemos en fe. Usted es salvo en fe, pero hay una consumación cuando Él venga. O sea, no se quede
con la entrada solamente. No se quede con la cuota de entrada. Siga hasta que eso quede en la consumación. Que por supuesto no lo hacemos nosotros, sino Él mismo a través de su Santo Espíritu en nosotros. Dice, las obras que hay en ella serán quemadas. Versículo 11. Ahora, mire la reflexión que comienza a hacer el apóstol Pedro. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas. Puesto que todas estas cosas, ¿cuáles son estas cosas? Los elementos, todos los elementos que existen a nivel natural, todos ellos serán desechos. Las obras que en ella hay van a ser quemadas. Entonces el apóstol dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, hace un signo de interrogación, de admiración, mejor dicho. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo no debéis de andar? Dice. No solamente buscarlo al Señor por esta pandemia, porque viene la muerte, sino después de haber recibido esta salvación tan grande, vivirla, disfrutarla para Él, metido en Él, empapándonos qué es lo que hay que hacer para Él. Dice el versículo 12, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en la cual los cielos encendiéndose serán deshechos, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. ¿Te has visto al hierro cuando se funde? No es que queda solamente retorcido, se hace un elemento líquido. Miren las películas de Hollywood, las películas de ciencia ficción quedan cortas aquí. Y esto es real. Por eso que el apóstol Pedro les pone como argumento. Oiga, tengan cuidado. Ustedes escuchando esas falsas enseñanzas de esos hombres inicuos, esos hombres que ahorita predican la prosperidad, predican la teología de la sanación nada más. Usted ve cómo se llenan miles de personas, de creyentes, hacen campañas solamente para sanar nada más, pero no les hablan nada del arrepentimiento, de la conversión, de volverse a Dios, de humillarse a Dios y decirles que un día vendrá y vendrá con juicio. Déjeme seguirle leyendo. Versículo 13. Pero nosotros, por eso comienza diciendo, amados, cuidado, cuidado ustedes, vayan a estar, como se dice vulgarmente ese adagio, durmiéndose en los laureles. Pero nosotros esperamos, dice, según su promesa. Los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Es promesa. Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Quiere decir que sí hay una diferencia para nosotros. Para los impíos, para los que despreciaron el amor de la verdad, para los que quisieron vivir cómodos en este mundo, para los que no quisieron padecer, para los que no quisieron tener mayor esfuerzo, aún dentro de la iglesia, aún dentro del liderazgo de la iglesia. Por eso me estoy preocupando por esto, para que ustedes tengan el conocimiento, como Pedro se preocupó para los creyentes de aquel entonces,
Nuestro Señor Jesús también se preocupa para nosotros como creyentes y ha levantado maestros conforme a su doctrina, conforme a sus enseñanzas, para abrir los ojos. Como le dijo a Pablo, te he puesto para que abras los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad del reino de Satanás al reino de Dios. Hay una diferencia. Para nosotros nos espera cielo nuevo, tierra nueva, pero para los otros condenación eterna. Versículo 14. Por lo cual, oh amados, una vez más, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, no por el pastor, no por la gente que te elogia, por agradar a la gente, sino por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. No importa que en esta tierra los burladores te van a decir, eres fanático, ¿por qué te niegas esto? Eres joven. Ya ha llegado mi tiempo en el ministerio, yo ya no voy a servir más. Ya le he servido demasiado. Todas esas cosas he escuchado. Y todas esas cosas eran para mí interrogantes, pero estoy encontrando respuestas. Yo doy gracias al Señor por este tiempo. Gloria a Dios. Como conclusión, creo firmemente que la venida del Señor está más cerca que antes. Aunque no sabemos el día ni la hora, pero quiero decirles, y creo que usted concordará, que el escenario está más claro cada día. Y aún para que se dé cuenta que bíblicamente le hablo, permítame leerle este último versículo en Mateo 24, del 36 al 39, según la Nueva Traducción Viviente. No estoy hablando del rapto de la iglesia, estoy hablando de todo el contenido hasta la venida del Señor. Por eso tomo este versículo de Mateo 24, del 36 al 39. Mateo dice así: sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo, hablando de Jesús. Solo el Padre lo sabe. Versículo 37. Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé, en los días antes del diluvio. La gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco. ¿No se le parece muy parecido todo esto? Que la gente se daba en casamiento, compraba, vendía, se daban banquetes. Yo creo que Dios en su misericordia, y lo he repetido creo en casi todos los mensajes, nos ayudó al mundo. ¿Dónde estaba toda la atención del mundo? En los deportes. Estábamos tan pendientes en los deportes, como locales nomás. El ídolo, la posición del ídolo. Algunos tenían membresías de los estadios. Todo eso en este momento Dios lo detuvo. Lo detuvo. El comercio, las compras, los proyectos, todo está detenido. Por eso es necesario meditar en la palabra. Déjenme leerle nuevamente el versículo 37. Cuando el Hijo del Hombre regrese. Pues es que Pedro comenzó diciendo, esto fue dicho desde el Antiguo Testamento. Lo mandó Jesús. Aquí está hablando Jesús. Cuando le preguntaron, ¿qué señales habrá de tu venida? Aquí está hablando Jesús en el Mateo. Cuando el Hijo del Hombre regrese, dijo Jesús, será como en los días de Noé. En esos días, antes del diluvio,
La gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos. Hasta el momento en que Noé entró en su barco, la gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Hermanos, amados, permítame decirle esto, le estoy hablando con el corazón. Es lo que he estado sintiendo aquí dentro. Que este es un tiempo de bendición. Este es un tiempo donde Dios, veámoslo así, que Dios lo ha permitido, no lo ha provocado, pero lo ha permitido en el plan, lo ha permitido. Porque cada persona, cada hijo de Él, irá recibiendo esta revelación de acuerdo al deseo que hay en su corazón. Si en su corazón hay deseo de Dios, usted va a recibir mucho. Pero si en su corazón hay deseo todavía de satisfacción de usted mismo, no va a recibir nada. Tal vez pase este tiempo y usted dirá, ahí está, no me morí, no vino el Señor. Por eso la Biblia dice que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Esta pandemia, esta cuarentena, este encierro, como decía, ha hecho volver en sí de cuál es nuestra preeminencia, la preeminencia que ha habido en nuestra vida. Vivir en santidad, en integridad, esperando la venida del Señor. Y como lo hemos visto, la venida del Señor es la manifestación de nuestra salvación por completo. Así que yo he querido dejarle este mensaje en este Día de la Madre para todos ustedes. Y sigamos en esto hasta que el Señor lo permita y estaremos volviéndonos a Él y esperando esa inminente venida de Él en el rapto para levantar a su iglesia, y luego vendremos con Él aquí a la tierra en su segunda venida para reinar juntamente con Él. En ese momento la tierra estará experimentando una situación caótica. Israel estará a punto de ser destruido por todas las naciones, pero vendrá el Señor a cumplir el pacto con la nación de Israel. Y qué bueno que usted y yo, creo, fehacientemente seremos parte de eso, de esa gloriosa esperanza que tenemos. Permítame orar por usted. Padre amado, te doy gracias, Dios, por ese fortalecimiento que me has dado, Dios. Y con humildad de corazón te digo gracias por esta iluminación de tu palabra. Señor, ahí está cada persona que está escuchando, Señor, este mensaje. Cada persona, sea cristiano, o sea, Señor, una persona que todavía no ha depositado su fe en ti, conforme a la necesidad que hay en ese corazón, toca su corazón. No te pido, Señor, que sanes a nadie, sino que quites toda venda de la mente que hay en cada uno de ellos, Dios mío, para que puedan ver con claridad y puedan entender cuáles fueron tus propósitos siempre, desde la eternidad hasta la eternidad. Que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La persona que no te tiene a ti, que proceda a humillarse y a aceptarte como Señor y Salvador de su vida. Y aquel que te ha dejado a un lado porque fue engañado por los afanes de este mundo, nuevamente vuelva a reconciliarse contigo y te deje tomar el control y dominio de su vida.
Señor, yo te doy gracias porque creo que tú lo estás haciendo en este momento. Estás tocando la vida de cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga, Dios me los guarde, Dios me los cuide. Y sigamos adelante, creyendo, confiando y esperando su pronto regreso. Porque para eso fuimos llamados. Esa es la bendita esperanza. Si usted tiene oportunidad, lea estas dos cartas de Pedro. La primera carta, léala completamente. Si tiene una Biblia con comentario, sería muy bueno que usted lo haga este estudio. Y la segunda carta también de Pedro. Dios me los bendiga, Dios me los guarde.